con la clase. Este video de hoy es sobre los diptongos y los hiatos. Vamos a ver. Primero vamos a hacer un pequeño repaso sobre el alfabeto en español, ¿verdad? Dijimos que el alfabeto en español se divide entre vocales y consonantes. Entonces, las vocales son la A, E, I, O, U y el resto de las letras son las consonantes. Ahora, es importante entender un poco más sobre las vocales para comprender el uso de los diptongos y los hiatos. Muy bien, entonces tenemos las vocales A, E, I, O, U. ¿Verdad? Las vocales se dividen entre fuertes y débiles. Entonces, estas 5 letras también se dividen entre fuertes y débiles. Vamos a ver cuáles son las fuertes. Vocales fuertes son, bueno, las vocales, dijimos, fuertes y débiles, ¿verdad? Las vocales fuertes son la A, E, O. ¿Okay? Las vocales fuertes, atención, también se conocen como abiertas. Entonces, ustedes pueden escuchar o leer, ¿verdad? Si están estudiando sobre las vocales, el término fuertes o abiertas para referirse a estas 3 vocales, A, E, O. Ahora vamos a ver cuáles son las débiles. Entonces, obviamente, las débiles van a ser el resto, ¿verdad? La I y la U. Así como las vocales fuertes también se llaman abiertas, las vocales débiles, ¿qué piensan? Se van a llamar también cerradas. Muy bien. Cerradas. Entonces, vocales fuertes o abiertas, A, E, O, vocales débiles o cerradas, I, U. Ahora, vamos a ver por qué. ¿Por qué se llaman así? Fuertes o abiertas. Entonces, dijimos las fuertes o abiertas, A, E, O. Bueno, abiertas, se les conoce como abiertas por la forma que toma la boca al pronunciarse. Cuando decimos A, ¿verdad? La boca es abierta. A. ¿Verdad? Tenemos aquí una imagen que ayuda E. O. Entonces, esta forma de la boca es abierta. Por eso se le llama fuertes o abiertas. Otra manera de recordar cuáles son las fuertes, también siempre pienso en que estas letras, estas vocales, son más redondas, ¿verdad? Se ven más fuertes, más redondas, más robustas. Sin embargo, las débiles o cerradas son la I, ¿verdad? Y la U. Entonces, cerradas, ¿por qué se llaman cerradas? Bueno, porque cuando pronunciamos la I, ¿verdad? La boca no abre tanto. Entonces, la I, U. ¿Ok? Entonces, ven aquí la forma de la boca, la forma que toma la boca es más cerrada que estas 3. Y también podemos recordar que se llaman débiles porque si vemos la forma de la letra en sí misma, es más delgada, es como más débil, ¿verdad? Más delicada, ¿verdad? Entonces la I y la U. Entonces, esa es otra forma de recordar este nombre que tienen esas vocales. Entonces, las vocales se dividen entre fuertes o abiertas o débiles y cerradas. Muy bien. Entonces, esto es importante recordar, ¿verdad? Para comprender lo de los diptongos e hiatos. Ahora vamos a ver directamente qué es un diptongo. Bueno, un diptongo sucede cuando en una misma sílaba tenemos 2 vocales y se pronuncian con el mismo golpe de voz. Vamos a ver. Por ejemplo, la palabra ciencia, ¿verdad? Cuando la dividimos en sílabas decimos ciencia. Entonces aquí vemos que tenemos 2 vocales juntas
en una misma sílaba. Y esta palabra, de hecho, tiene dos diptongos. Entonces aquí tenemos un diptongo IE y aquí tenemos otro diptongo que es IA, ¿verdad? No todas las palabras tienen dos, pero en este caso sí lo hay. Entonces vamos a ver. En esta palabra, ciencia, el diptongo puede ser la unión de una sílaba débil con una fuerte. Entonces, en este caso, ciencia, la primera sílaba tenemos esta unión, ¿verdad? De la I con la E. Y en la segunda sílaba tenemos la unión de la I con la A. Entonces, aquí tenemos dos diptongos. Cuando el diptongo se forma de una vocal que comienza con una débil hacia una fuerte, se llama diptongo creciente. Ahora tenemos la siguiente palabra, aire. Vamos a ver. Entonces, un diptongo también se puede formar de una vocal fuerte con una débil, ¿verdad? Entonces aquí es débil con fuerte, aquí es fuerte con débil. Entonces tenemos aquí la palabra aire, tiene un diptongo que es la unión de la A con la I, ¿verdad? Aire. Muy bien. Ahora tenemos la palabra ruido. Ruido lo dividimos ruido, ¿verdad? Entonces vamos a ver que un diptongo también se puede formar con la unión de una vocal débil con otra débil o con una vocal cerrada con otra cerrada, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos la vocal U con la I, ahí tenemos el diptongo, es la unión de estas dos vocales. Y cuando tenemos este tipo de diptongo, cuando las dos son débiles, se llama homogéneo. Estos términos ustedes no tienen que memorizarlos, es solamente para información de ustedes, pero no es tan importante recordar los términos. Muy bien. Entonces, como conclusión, podemos decir que los diptongos son la unión de dos vocales en una sílaba, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la palabra pueblo. ¿Cómo podemos dividir la palabra pueblo? Pueblo. Entonces, aquí tenemos una sílaba. En esta sílaba tenemos dos vocales juntas. Entonces podemos decir que en esta palabra se encuentra un diptongo. Muy bien. Ahora tenemos la palabra cuidado. Cuando dividimos la palabra en sílabas, tenemos tres sílabas, ¿verdad? Cuidado. ¿Recuerdan? Hablar como robot ayuda a separar las palabras en sílabas. Cuidado. Ok, entonces aquí en la primera sílaba vemos que hay una unión, que hay dos vocales juntas. Entonces podemos decir que esta palabra tiene un diptongo. Obviamente no todas las palabras van a tener diptongo, ¿verdad? Ahora tenemos la palabra jaula. Entonces, jaula. Otro diptongo aquí, la A y la U. Daniela. Daniela. ¿Okay? Entonces, la segunda sílaba es la que tiene el diptongo aquí, con la I y con la E. Entonces, como vemos, los diptongos, aquí hay una cerrada con una abierta, una cerrada con cerrada, abierta con cerrada, cerrada con abierta. Baile. Vamos a separar baile y vamos a tener baile. Otro diptongo aquí. Violencia. Violencia. Entonces aquí vemos que la palabra violencia tiene dos diptongos, ¿verdad? Tiene uno aquí en la primera sílaba y otro en la tercera. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la palabra salía?
Yo salía, cuando era joven, yo salía todos los fines de semana. Entonces ustedes pueden ver aquí que la pronunciación es salía, ¿verdad? Entonces ustedes ven que tienen aquí dos vocales juntas, ¿verdad? Y es una cerrada y una abierta. Pero no decimos, cuando separamos la palabra, no decimos yo salía, ¿verdad? Yo, vamos a ver, si la separamos, decimos yo salía, ¿verdad? Yo salía todos los fines de semana. Entonces, aquí la pronunciación de la palabra nos está indicando que tenemos que separar estas dos vocales. No se pueden mantener juntas porque la pronunciación no funciona si las juntamos, ¿verdad? Porque no decimos yo salía. Tenemos que decir yo salía. Entonces, cuando tenemos que separar las dos vocales, se forma un hiato. Entonces, ahora vamos a estudiar los hiatos. Entonces, hiatos, recuerden hiatos como separación. Diptongo, un diptongo es una unión. Un hiato es una separación, un divorcio. Otra manera de recordar esto es si piensan en los diptongos como un matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio y los hiatos como un divorcio. Okay. Entonces vamos a ver la definición de hiato. El hiato sucede cuando hay dos vocales juntas, pero se separan en dos sílabas diferentes, como en este caso, ¿verdad? Entonces vamos a ver, tenemos la palabra creer, ¿verdad? Que la tenemos que dividir. Creer. Área. A, D, A. Entonces vamos a ver que los hiatos los podemos formar con una vocal fuerte con otra vocal fuerte, como lo vemos aquí en este caso, ¿verdad? Aquí tenemos la E y la E y la A. Entonces, tenemos en creer, tenemos E y E separados, ¿verdad? Porque es un hiato, no es una unión. Y en área tenemos la E con la A. Entonces, vemos aquí, son fuerte y fuerte, vocal fuerte con vocal fuerte. Ahora, ¿qué pasa con la palabra Raúl? Raúl. Bueno, pues si decimos Raúl. ¿Okay? Entonces, el otro tipo de hiato que podemos tener es cuando hay una vocal fuerte y una vocal débil. Pero atención aquí, atención con esta vocal débil. Esa vocal débil tiene que tener acento, tiene que ser tónica. O sea, que el golpe de la palabra caiga en esta vocal, como en el caso de Raúl, ¿verdad? No es Raúl, es Raúl. Entonces, esto vemos que aquí el golpe fuerte de la palabra cae en la U. Entonces, este es el otro tipo de hiato, ¿verdad? Una vocal fuerte y una débil, pero acentuada. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? La separación de la A con la U acentuada. Así que, recuerden, los hiatos, separación de vocales, divorcio de vocales. Los diptongos, unión, matrimonio de vocales. Muy bien. Vamos a ver. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos la palabra toalla. Entonces cuando separamos esta palabra en sílabas, decimos toalla, boa, boa, peor, peor, dormía, dormía,
¿verdad? Yo dormía mucho cuando era pequeño. Cafeína, cafeína. Entonces aquí vemos que tenemos que separar estas dos vocales y ustedes recuerdan que cuando vimos la división de sílabas que es perfectamente correcto tener una sílaba con una sola vocal. No podemos tener una sola consonante, pero sí podemos tener una sola vocal en una sílaba. Muy bien. Ahorro. Okay, aquí tenemos ahorro. Entonces aquí vemos que tenemos una H, ¿verdad? Entonces podrían decir, a ver, pero aquí la A y la O no están juntas, o sea, no están seguidas. La H, por ser muda, ¿verdad? La H no tiene sonido, entonces por ser muda, la H no impide que suceda el hiato en este caso. Muy bien. Ahora, aquí hay un pequeño resumen en esta gráfica sobre, vamos a ver las diferencias entre diptongos y hiatos, ¿verdad? Entonces dijimos, diptongo, dos vocales en una sílaba. La unión, el matrimonio de dos vocales, ¿verdad? En una sílaba. El hiato, dos vocales en sílabas diferentes. La separación, el divorcio de vocales. Ahora, el diptongo. El diptongo se puede formar de una vocal débil más una débil. Se puede formar también de una débil más una fuerte, ¿verdad? ¿Y cuándo lleva tilde este diptongo? Bueno, pues eso va a depender de las normas generales de acentuación. Y ustedes todavía no han aprendido esto, pero lo van a aprender más adelante. Ahora, el hiato, dijimos que se puede formar de una fuerte más una fuerte y también de una débil más una fuerte. La débil, recuerdan, necesita llevar un acento, necesita ser la tónica, que suene fuerte. Entonces, cuando lleva tilde este hiato, según las normas generales de acentuación, o sea, según las reglas que ustedes van a aprender de acentuación, y en este caso, cuando tenemos débil y fuerte, ¿cuándo va a llevar tilde? Siempre en la vocal débil, en esta, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho que para que se forme este hiato, la débil necesita llevar la tilde, necesita ser tónica. Muy bien. Ahora, aquí tenemos una palabra limpia, uñas. Uruguay. Cuauhtémoc. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que en estas palabras tenemos una, dos, tres vocales. En esta palabra tenemos una, dos, tres vocales y me van a decir, a ver, pero aquí es una Y. Ok. Esta Y en este caso funciona como vocal cuando está al final de la palabra. Aquí tenemos una, dos, tres vocales en una misma sílaba. ¿Okay? Y nuevamente aquí la H la tenemos aquí formando parte de esta sílaba, pero recuerden, es muda. Entonces no altera esta unión de estas tres vocales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando tenemos tres vocales juntas, si un diptongo es la unión de dos vocales, entonces la unión de tres vocales va a ser un triptongo. ¿Ok? Entonces ahora que no se nos olviden los triptongos. Los triptongos no son tan comunes en el español, ¿verdad? Entonces no encontramos tantas palabras con triptongos, pero es importante tenerlos en cuenta para cuando vamos a dividir las palabras en sílabas. Entonces vamos a ver que el triptongo sucede cuando dividimos la palabra en sílabas y conservamos tres vocales seguidas en una sola sílaba.
Muy bien. Y esta es la historia de los diptongos, los hiatos y los triptongos. Muy bien. Gracias.